Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Aquí pueden ver ustedes el CD-ROM de la biblioteca de la Sociedad Watchtower. Estamos viendo el capítulo 17, página 348, párrafo 33 del libro titulado El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, publicado por la Sociedad Watchtower en el idioma español, en 1975. Leamos este párrafo 33 de esta página 348 que dice lo siguiente. Después, en el año 1929, se dispuso entre el público de todas las existencias restantes de los 6 tomos de estudios de las Escrituras por Russell y de The Finished Mystery, el misterio terminado. Repito esto nuevamente. Después, en el año 1929, en el año 1929 se dispuso entre el público de todas las existencias restantes de los 6 tomos de estudios de las Escrituras por Russell y de The Finished Mystery. El misterio terminado. Algo interesante de notar es que la Sociedad Watchtower reconoce en este artículo, que Russell solo escribió 6 tomos, de los 7 tomos de los estudios en las Escrituras, pues vemos claramente cómo la Sociedad hace esa distinción al decir, los 6 tomos de estudios de las Escrituras por Russell, y del misterio terminado, lo menciona por separado, no escrito por Russell. Es decir, 2 cosas apartes y con diferentes autores. No hay duda que Russell jamás pudo escribir el 7º tomo titulado El misterio terminado, a pesar que la Sociedad así lo había afirmado en 1917, pues este 7º tomo recién salió para la venta al público, un año después de la muerte de Russell, en 1916. El sinvergüenza del juez Joseph Rutherford, en complicidad con 2 de sus lacayos directores marrulleros, de nombres George Fisher y Clayton Woodworth, se encargaron de fabricar este libro basura lleno de alimentos chatarra, ridículos, con doctrinas de un orate con el fin de dejar mal parado al finado pastor Russell, atribuyéndole este libro como recopilaciones inéditas del pastor Russell. Tal fue el odio y animosidad que le tenía Rutherford a Russell, que pocos años después de ser nombrado segundo presidente de la Sociedad Watchtower en 1916, él dejó de lado muchas de las enseñanzas de Russell, tirando su colección de estudios en las Escrituras a la basura en 1929, tal como ya hemos leído en este libro, Reino de 1000 años, sosteniendo que contenían doctrinas de Satanás el diablo, como fue el caso puntual de la piramidología y el sionismo. El mismo juez Rutherford las sostuvo como verdades bíblicas de Dios por más de 12 años, después de la muerte de su jefe, el pastor Russell, quien lo había recogido a Rutherford como a un hijo que él jamás tuvo y lo llevó con él para que formara parte de la Watchtower como un hombre muy cercano de su confianza. Al final, el juez Rutherford traicionó arteramente a Charles Russell, su padre putativo, mandando a publicar, apenas muerto Russell, el 7º tomo de los estudios en las Escrituras, argumentando que se trataba del último tomo inédito de Russell, titulado, El misterio terminado. Como todos ya sabemos muy bien, este infame libro contenía doctrina solo proveniente de un poseído por Satanás y de un desquiciado mental, cuyo único propósito era dejar a Charles Russell mal parado frente a sus seguidores russellistas que aún creían que él había sido el único esclavo fiel y prudente, escogido por Dios para ocupar esa posición y para darles el alimento espiritual al debido tiempo mientras vivió, y haciéndoles saber a ellos con este infame libro, que estaban adorando a una criatura humana que estuvo fuera de sus cabales, publicando que Leviatán era una locomotora a vapor, que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, que él, o sea, Russell, era el profeta Ezequiel moderno, que Jesús era el Alfa y Omega, que él, o sea Russell, era el vicario de Cristo en la tierra, y que todas las iglesias protestantes y católica iban a ser destruidas con sus miembros por millones en 1918, y que la fecha del Armagedón fijada para 1915 había sido la idea de Satanás el diablo, y que la grande muchedumbre la conformaban 20.736 millones de personas, etcétera, etcétera. El juez Joseph Rutherford, en complicidad con George Fisher y Clayton Woodworth, cometieron el pecado grave de calumniar a Charles Russell al atribuirle a él, el 7º tomo de los estudios en las Escrituras como su obra póstuma con alimentos absurdos que él jamás pudo suministrar a los domésticos.
Charles Russell era sincero e iluso, pero no más iluso que sus antecesores de la Iglesia Adventista, como Guillermo Miller y Nelson Barbour, Elena G. de White, quienes también, al igual que Russell, creyeron haber hallado la verdad. Si bien, no hay ninguna duda que Russell fue un sincero ilustre falso profeta, no fue un loco para hacer notar o evidenciar en él algún supuesto estado de demencia, publicando estupideces y sandeces, solo de locos, en un supuesto séptimo tomo titulado El misterio terminado de 1917. Rutherford y sus lacayos sobones antes mencionados, confabularon contra Russell, aprovechando de su ausencia en su muerte para causar intrigas entre sus seguidores, desprestigiándolo y calumniándolo por medio de poner en su boca, después de muerto, provisiones de alimentos espirituales absurdos que Russell jamás podría haber escrito en el libro El misterio terminado. Esa calumnia está contemplada en la Biblia como un grave pecado. Veamos. El hombre indigno trama el mal, y en sus labios hay como fuego abrasador. Proverbios 16, 27, 30. Sí, señores. El juez Joseph Rutherford y sus lacayos George Fisher y Clayton Woodworth, hombres indignos, tramaron el mal para calumniar a Charles Russell atribuyéndole la autoría del infame libro, El misterio terminado, después de su muerte en 1916, y por ello, deberán dar cuenta a Dios en el Armagedón, para recibir el juicio divino. Señores del cuerpo gobernante. En este libro que vemos en pantalla del año de 1975, ustedes nos dijeron que los 6 tomos de los estudios en las escrituras de Russell fueron descartados para siempre, incluyendo el libro, El misterio terminado en 1929. Quiero hacer hincapié que la Watchtower, en la época de la presidencia de Rutherford, consideró este tomo de 1917, como el 7º tomo de los estudios en las escrituras, post-mortem, de Russell. Nuestras preguntas son las siguientes, y esperamos que ustedes puedan contestarlas para nuestra satisfacción. 1. Si en el DVD Fe en Acción se menciona que los 6 tomos de los estudios de las escrituras de Russell ayudaron para que los estudiantes de la Biblia cambiaran sus vidas, porque en esos tomos se enseñaban las verdades halladas por Russell y sus estudiantes de la Biblia en la década de 1870. Esas verdades totalmente distintas, que las demás religiones de la cristiandad de entonces no enseñaban, tal como ustedes declararon en el DVD Fe en Acción. Díganos ustedes, ¿por qué entonces fueron todos esos tomos tirados en la basura según ustedes afirman en este libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado que vemos en pantalla? Si fueron las verdades halladas por Russell y sus estudiantes de la Biblia, ¿por qué no se siguen publicando hoy esos 6 tomos de los estudios en las escrituras, más el libro El misterio terminado? ¿No es acaso que la verdad es verdad ayer, hoy y mañana y siempre? ¿Por qué se descontinuaron esos tomos en 1929? Algo pues, no anda bien en las declaraciones del esclavo en el nuevo DVD Fe en Acción, afirmando que Russell y sus estudiantes de la Biblia hallaron la verdad con sus investigaciones y que se plasmaron en los 6 tomos de los estudios en las escrituras para ser predicadas como la verdad a las naciones en el siglo XIX. Si la sociedad Watchtower descartó todas esas verdades en 1929, quiere decir que esas verdades no fueron tales y que contenían puro alimento chatarra o basura, que no servían para la salvación, y por lo tanto no eran alimentos buenos revelados por Dios, sino alimentos mortales de la adoración falsa. Es por eso que Fuerza Lavasoriana tiene todos los motivos de estar enojada con esta falsa organización multimillonaria llamada la Watchtower que ha engañado a millones de personas por décadas. Los testigos de Jehová de hoy están cegados por su fanatismo que no pueden darse cuenta que han sido y siguen siendo engañados por una falsa organización de publicaciones con fachada de organización de Jehová llamada la Watchtower Sociedad Anónima. Piensen en esto un poco, amigos. Saludos. Fuerza Lavasoriana a su servicio para alertarlos de cosas que la Watchtower jamás les dirá a ustedes, porque a la Watchtower no le conviene que se sepan.